El recuerdo y el olvido, en tanto operaciones de conservación o de supresión, están en el tiempo, remiten al pasado, más reciente o más lejano, siempre sujetos a la dialéctica entre la presencia y la ausencia, entre acontecimiento e historia, un pasado que desafía y que reta a descubrir las complejas operaciones implícitas en los modos de narrar. Pero es indudable que leemos desde el presente, que privilegiamos el presente y que el presente es, ni buena ni mala, una gran excusa para leer. Dice Rancière en Aistesis, citando a Emerson, cito: «Adhiero a lo común, exploro lo conocido y lo bajo, y me inclino ante ellos. Dadme la llave del presente y tendréis, tal vez, mundos antiguos y futuros». Y así, desde el presente, miramos con asombro la gran cantidad de trabajos sobre la memoria, museos, la recuperación de cascos históricos de ciudades, las novelas, los films. Huizen habla de un auténtico giro hacia el pasado que parece caracterizar el presente. Discursos de la memoria de un nuevo cuño que surgieron en Occidente después de la década del 60 como consecuencia de la descolonización y de nuevos movimientos sociales. Producción de novelas cuyo eje es la memoria bajo los ropajes de pasados ominosos, o de novelas que encarnan el pasado personal en un giro autobiográfico también cifra del presente. Ese exceso de memoria tiene un efecto paradójico. Por un lado, induce a pensar la sobreabundancia como saturación o nos inclina a aceptar la salvedad de Adorno de que un excedente de memoria o su marketing pueden llevar a su mercantilización y consecuente invisibilidad. Y por otro, ese exceso, ese retorno, es también necesidad, inconclusión, algo pendiente, pero el efecto mayor, el de gran trascendencia cultural y teórica, me parece, es que la memoria y el pasado encandilaron el presente, desplazando de la escena una modernidad lanzada al relato de futuros posibles bajo la forma de utopías, revoluciones o ciencia ficción. Y la gran consecuencia de ese asedio estético al pasado, a partir del entronizamiento del testimonio y del testigo, fue la pérdida de la hegemonía de la historia como interpretación y distancia crítica, sobre todo porque la ficción le disputó un modo de acercamiento nada menos que a la verdad. El historiador italiano Carlo Ginzburg decía, hace ya más de 10 años, cito: «Hoy en día términos como verdad o realidad se volvieron para algunas personas impronunciables a menos que estén encerrados entre comillas, escritas o mimadas». Fin de cita de Ginzburg. Y si hoy no decimos lo mismo, es porque podemos afirmar que la literatura, alimentada por la historia, se ha vuelto materia de reflexión teórica y crítica. Será el mismo Ginzburg, más recientemente, quien rescate una nota al margen de un manuscrito de Stendhal. Decía Stendhal: «Ya no se puede alcanzar la verdad si no es en las novelas». La ficción y la historia reconsideradas nuevamente, pero ya no solo desde la perspectiva de Hayden White, sino desde el lugar y el momento en que se comprendió que la memoria implica una participación emotiva, empática, que siempre es vaga, fragmentaria, incompleta y también en alguna medida tendenciosa. Que la historia oral y el testimonio no son los hijos bastardos de la historia y los legítimos solo los archivos, en tanto documentos escritos, que suelen permanecer mudos si no se los hace hablar. Entonces se impuso la necesidad de sostener la relación dialéctica entre historia y memoria. Es bueno recordar una vez más, la última, a Adorno, que advertía: «Es necio y sentimental querer mantener el pasado limpio de la sucia marea del presente. El pasado no tiene otra esperanza que la de, abandonado al infortunio, resurgir de él transformado». Fin de cita. Si hubo un tiempo en que se encomendó al tiempo el trabajo de olvidar,
Hoy no parece que estemos en ese tiempo. Pero en el horizonte del presente hay otro fenómeno también inquietante por su dimensión, porque no parece detenerse, y ese fenómeno es la violencia. Entonces aparece la necesidad de hacer convivir memoria y violencia. Y para ello, nada mejor que la idea de un mapa, una representación simbólica que encubre bajo su tersura siempre una violencia, lejana o soterrada. La atracción que ejercen los mapas radica en una belleza cuyo límite es el horror. Las clases de geografía no enseñaban, por lo menos a nosotros, que un mapa es un trabajo posicional, perspectivista, lisa y llanamente el producto de luchas, guerras, supresiones, trazado de límites o avasallamiento de fronteras. Las guerras han estado siempre en el fundamento de las fronteras, incluso de la palabra frontera, del término front, frente, que se definía como un modo de organización del espacio en tiempos de guerra y designaba el límite temporario y fluctuante que separaba a dos ejércitos en un conflicto. La frontera inscribe lo político en el espacio y el mapa no es, en consecuencia, nada inocente en su intento de dar cuenta de la existencia de algo, ponerla en escala y orientar o guiar un recorrido. Carl Schlegel, disculpe la pronunciación, en su magnífico libro de geopolítica, En el espacio leemos el tiempo, señala el lazo íntimo entre la empresa colonial de Gran Bretaña en la India y la confección de mapas. Dice, la medición del subcontinente indio se cuenta entre los grandes logros del Imperio Británico. Sin enciclopedia no habría mundo moderno. Sin la medición de la India, nada de lo que se denomina imperialismo moderno o dominio de Europa sobre el resto del mundo. Fin de cita. Y advierte que un mapa es la mejor expresión de lo que Edward Said llamara una vez un acto de violencia geográfica mediante la cual se tiende a investigar, cartografiar y finalmente poner bajo control todo espacio del mundo. Los mapas han sido desde siempre la forma adoptada para hacer presente el espacio, para fijarlo simultáneo y yuxtapuesto, hablan la lengua de sus autores y silencian aquello de lo que el cartógrafo no quiere hablar o no sabe cómo. Este excursus acerca del mapa justifica esta idea mía de hacer convivir violencia y mi memoria. El mapa dice más que 1000 palabras, también calla más de lo que podría decirse en 1000 palabras. Vuelvo así a señalar la necesidad de hacer este mapa y de mirarlo. Si el lugar, entonces, que ha llegado a alcanzar la memoria que que atraviesa estructuras y sociedades, coyunturas y enclaves, es un fenómeno singular por su trascendencia histórica, su valor cultural, político y antropológico, lo es en igual medida por las reflexiones filosóficas, históricas, políticas e identitarias que generó. Y allí aparece, en primer lugar, la pregunta: ¿cómo es posible abordar hoy un fenómeno de tal magnitud, con tantas aristas, y cómo dar cuenta de acontecimientos pasados, tramados y entretejidos con los fenómenos de la violencia? Y por ello sus representaciones, y si no es en un vaivén incesante que nos lleve de memoria a violencia y de violencia a memoria, que los podemos encarar. El siglo XX, que fue caracterizado como el más violento de la historia, dio nacimiento a poderes caracterizados, según la definición de Hannah Arendt, por una fusión inédita de ideología y terror, el totalitarismo, y buscó remodelar globalmente la sociedad por medio de la violencia. La constelación totalitaria, por así llamarla, es un polo de atracción tanto para las reflexiones teóricas como para la producción de simbolizaciones estéticas. En la Argentina acaba de estrenarse el film Hannah Arendt, dirigido por Margaret Montrota. En tal sentido, entonces, conmueve la edición de ese maravilloso libro de Orlando Figes, Los que susurran,
que descorre los velos que pesaron sobre el estalinismo, las delaciones, las caídas en desgracia, a través de innumerables testimonios de los miembros de una misma familia o de sujetos procedentes de distintos estratos sociales que van contando cómo eran los arrestos, los confinamientos, el trabajo forzado y reeducativo y a veces el regreso. Libro que examina esa enorme máquina puesta en funcionamiento y en la que el secreto, el silencio, lo dicho y lo no dicho cobran un papel descomunal. El susurrante designa tanto al que susurra por miedo a ser oído como a la persona que informa a espaldas de la gente. Un libro que no pretende analizar la figura de Stalin, sino estudiar un sistema que echó raíces en la sociedad soviética e involucró a millones de ciudadanos que se convirtieron en espectadores silenciosos o en colaboradores del terror. Y la enorme novela de Vasily Grossman, Vida y Destino, su obra cumbre, o, más recientemente, Limono, de Emmanuel Carrère. Sin embargo, el siglo XXI, tal como comenzó y según se desarrolla, no parece ser menos violento que el XX. Las catástrofes, naturales o no, las guerras, las calamidades, constituyen un marco casi ideal para fijar imágenes. Es como si se cortara el aliento o se parara la película, y esas catástrofes siempre dejan tras de sí erráticos paisajes de memoria e imágenes recurrentes. ¿Cuántas veces vimos y veremos todavía la caída de las torres? Con los hilos de testimonios, recuerdos e imágenes, dado que los recuerdos se nos presentan en forma de imágenes, se produjo una literatura que, volviendo la mirada hacia el pasado, le dio un lugar preeminente a la memoria y en particular a la memoria vinculada con la violencia, que cobró un papel relevante y voluntariamente o no, e invitó a pensar casi todo otra vez. La literatura argentina, con las novelas sobre la Guerra de Malvinas y las que hicieron de la dictadura militar el objeto de su relato, abrieron de manera contundente un abanico de cuestiones que desmantelaron un estado de situación, ofreciendo una constelación conceptual impresionante, sujeta a discusión e interpretaciones, y reinstalaron problemas que se creían obsoletos o superados, como la relación de la literatura con la verdad o el debate sobre el realismo y la autonomía o no de la literatura. Así, las novelas que tomaron como objeto contar episodios de la historia, más allá de su valor intrínseco, enfrentaron la tremenda responsabilidad de narrar también la violencia que pasó a ocupar un lugar central. Y desde entonces se produjeron otros movimientos no menos importantes. Hoy asistimos a una redefinición del género policial o a su reubicación en el sistema literario, como es el caso del policial globalizado de Mankel, o en América Latina será el superlocalizado narcopolicial de Elmer Mendoza, o la excelente novela policial ambientada en Japón de posguerra, Tokio, Año Cero, de David Peace. Pero también adquieren visibilidad las novelas que relatan la violencia urbana dentro de nuestro panorama de la literatura argentina, como Más liviano que el aire, de Federico Jammer, y las subjetividades ubicadas o transitando espacios marginales, como en las novelas de Sergio Holguín, tanto en Oscura, monótona sangre como La fragilidad de los cuerpos, o insertadas en las nuevas crónicas de Lemebel o Alarcón, que nos conducen a evocar las grandes ciudades del siglo XX y sus transformaciones en el imaginario y en las representaciones literarias. Ciudades de las que huyen sujetos asustados, temerosos, para albergarse en barrios cerrados o en countries, que serán escenario de nuevos relatos. El barrio, como enclave cultural de la literatura y del tango argentinos, como lugar habitable, conocido, en el que los vecinos son las figuras entrañables o los enemigos amistosos, esas representaciones, digo, perdieron pie. Y los barrios cerrados oportunamente dieron otro gran relato policial que la clase media parece necesitar y supo conseguir. También allí se cometen crímenes,
con la particularidad de que suceden en un espacio donde la mirada adquiere dimensiones fabulosas a partir de la presencia de vigiladores, cámaras, donde todos son constantemente mirados desde todas partes, todo el tiempo, bajo todas las costuras. Estamos en la sociedad de vigilancia y la sociedad del espectáculo juntas, y a domicilio. La hipermodernidad de entonces es el apocalipsis de lo visible. Todo puede ser visto, pero aún así se abre camino entre la selva del control, la seguridad y la paranoia, la paradójica necesidad o anhelo de poder volver a tener secretos, como bien lo señala Bachmann en El Ojo Absoluto. Cito: para las libertades reales hay un solo garante material, el derecho al secreto. Fin de cita. Memoria y violencia, o memoria de la violencia encarnadas en la narrativa, acudiendo a los fenómenos histórico-políticos del pasado, reactualiza lo que sostiene Balibar cuando dice que la política, la civilización misma, no lograrán ser pensadas como un puro programa de eliminación de la violencia, aunque nunca puedan renunciar a plantearse ese problema, y añade, en coincidencia con Foucault, que ninguna reflexión acerca de la violencia debe limitarse al examen de las temáticas del poder. Una segunda mirada al mapa. Vincular violencia y memoria volvió inexorable la referencia al Holocausto, que según el mismo Huizen ha devenido un tropos universal a través del cual se pueden percibir otros genocidios. Y se detiene a pensar qué significó la proyección de la serie Holocausto en Alemania, sin olvidar la referencia a Shoah de Lanzmann, ese verdadero archivo de Auschwitz, aunque Didi Huberman le discuta el privilegio en su libro Imágenes pese a todo, cuando muestra las fotos tomadas desde adentro al crematorio 5 de Auschwitz, que según él están dirigidas al concepto de lo inimaginable y lo refutan. De manera desgarradora, pone en primer plano el valor que tendrán las imágenes, siempre que se las vea de modo adecuado. Hay dos maneras de poner inatención a unas imágenes como estas. La primera manera consiste en hipertrofiarlas, en querer verlo todo en ellas. La otra consiste en vaciar la imagen, en no ver en ella más que un documento del horror, únicamente un documento del horror. Pero también volver a ese trauma a través de tramas novelescas como Austerlitz de Sebald de 2001 o Las Benévolas de Jonathan Little de 2006, relato hecho desde la perspectiva del victimario, cuya monstruosidad desmesurada nos enfrenta a varios dilemas, entre otros el de decidir con qué aparato teórico leer. En este cambio de siglo, Auschwitz se ha convertido en el pedestal de la memoria colectiva del mundo occidental, pero también considerar que el tiempo estancado de la Guerra Fría se dio terreno a la eclosión de una multitud de memorias antes censuradas, ocultadas o reprimidas. El proceso es inconmensurable, así como es indudable la constatación de que ha provisto de herramientas de análisis y de elementos indispensables para pensar, entre otra gran cantidad de cuestiones, la negación, el olvido y el perdón, la vida, el morir y la muerte, el horror que no es inimaginable, indecible o irrepresentable, los sobrevivientes, las víctimas y los testimonios. Lo teorizado sobre el Holocausto sigue siendo imprescindible e imprescriptible. No podemos desconocer esos conceptos que mojonan el territorio y configuran el mapa, sin olvidar la contracara del Holocausto, la guerra, que, como decía Clausewitz, es una pulsación regular de violencia de mayor o menor vehemencia. Entonces, la Segunda Guerra, que opacó a la primera, pero que existe en el presente una voluntad de volverla a pensar. La guerra, o las guerras, han cambiado totalmente su signo, parece no ser ya necesaria una declaración para iniciarlas, lo cual vuelve necesario plantear la relación entre los estados y la vieja oposición
amigos, enemigos, ya que aparecieron los enemigos potenciales y sobre todo los sospechosos, habitantes de policiales y transeúntes de las grandes ciudades. Hoy hay sujetos que ya no son sospechosos de haber cometido un crimen o un delito, son sospechosos de poder cometerlos. Y esa generalización de esta convicción trae aparejada una criminalización general de la sociedad. Un inocente es solo un culpable no consumado. En una sociedad sometida a la mirada no hay más que inocentes provisionales. Hoy, cuando se habla de daños colaterales, se están señalando que los soldados no son las únicas víctimas inevitables de las guerras y han devenido viejos los protocolos que garantizaban un mínimo el trato a los prisioneros, como lo demuestra Judith Butler en Marcos de Guerra, al analizar las fotos que muestran a un soldado norteamericano violando a un prisionero ante la cámara, sonriendo a la cámara, a ese tercero presente en la escena, y la foto es así otra tortura infligida, y es el ejemplo de lo atroz que precisa de las fotos cuando las palabras no parecen alcanzar. Entonces, nuevamente, en un lugar fulgurante, la cuestión de la imagen en el campo de las representaciones que ya había advertido Susan Sontag. Las narraciones pueden hacernos comprender. Los soldados que fotografiaban los ahorcamientos y las masacres de civiles para sus álbumes personales ponían de manifiesto un acostumbramiento a la violencia, elemento esencial. Entonces nos debatimos entre la palabra y la imagen. ¿Con qué lenguaje se puede representar la violencia, la guerra, la relación amigo-enemigo, cuando sabemos que las luchas entre pandillas narcos han desatado una violencia inédita que han querido hacer visible? Cuelgan a los asesinados de puentes o echan las cabezas en la pista de una discoteca, como bien lo ha señalado Sergio González Rodríguez en El hombre sin cabeza, donde ocupa un lugar importante el aspecto simbólico de las decapitaciones. Entonces, una tercera mirada al mapa enfoca la redefinición de las víctimas, un desafío que la literatura asumió como pocas, abocándose a un diseño de subjetividades que resulta abrumador, porque detrás figura un proceso de deshumanización. Un ser del pasado que no termina de sobrevivir. En un momento dado, su retorno a nuestra memoria se convierte en la urgencia misma, la urgencia anacrónica de lo que Nietzsche llamó lo inactual o intempestivo, y lo que nos persigue, los desaparecidos. Cito, el asesino deja detrás de él un cuerpo y aunque trate de borrar los rastros de su propia identidad, no tiene poder para borrar la identidad de su víctima del recuerdo del mundo superviviente. Fin de cita de Hannah Arendt. La desaparición es el intento de que la víctima nunca haya existido. Decir que el presente lleva la marca de múltiples pasados es proclamar ante todo la indestructibilidad de una impronta del tiempo sobre las formas mismas de nuestra vida actual. Hay pérdidas que son definitivas, puertas clausuradas para siempre, sin duda. No obstante, también hay que decir que algunos acontecimientos excluidos se transmiten como excluidos. Si la transmisión de un hecho del pasado sufre una censura, se transmite esa censura como marca, como agujero, como mancha, como tachadura. La memoria es también memoria de los atentados que sufre. Y por eso podrá hablarse de tenacidad de las supervivencias, como lo hace Didi Huberman. El cuarto punto destacado en lo que podríamos llamar, parafraseando a Williams, una estructura de sentimientos, es que estas novelas abren para nosotros la imagen del dolor, la crueldad, la opresión y la muerte, la injusticia o la justicia de los vencedores, de la que habla Danilo Solo, pero sobre todo
habilitan preguntas fundamentales. No solo qué sistema de representación, sino también qué lengua darle a esa conjunción de memoria y violencia. ¿Con qué palabras se cuenta el dolor? ¿Es cierto que no se deja apresar? ¿Cómo narrar acontecimientos sin precedentes? ¿Significó algo el tiempo transcurrido en las formas adoptadas, en las historias contadas? Se trata también de viejos conceptos que vuelven a colarse. Empatía para leer, empatía para narrar, oídos y una escucha que acoja. La convicción de que no se trata de cualquier pasado y en consecuencia que no es posible decir de cualquier modo, de que hay una ética del relato que no prescribe en la ficción. Es cierto que no se puede decir todo, pero hay algo que no se puede decir. La cuestión es la verdad. Antes del examen de lo que se llama experiencia, antes de cualquier consideración sobre el relato de esa experiencia, antes que estudiar la trama que enlaza el pasado a la historia como relato del pasado, antes de evaluar la función de ese relato en el presente, hay que decir que se trata de la verdad, dice Jenkins en Violencias de la Memoria. Los problemas entonces de situación límite, de estado de excepción, formulados por Arendt y Agamben, así como otros muchos conceptos, se han vuelto insoslayables en estudios y aproximaciones, así como el de biopolítica, o sea, la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y los cálculos del poder. Por último, es indudable que la literatura argentina fue tramándose con la memoria de manera creciente y dos acontecimientos pasaron a ocupar una parte importante de la escena: la Guerra de Malvinas y la dictadura militar. Nuestra guerra, la que reinscribió en el horizonte un problema algo abandonado y nos los puso delante de los ojos, obligándonos a mirarlo, justamente a nosotros que habíamos hecho tanto por desconocerlo: el colonialismo. Y entonces volvimos a Fanon, ya no como lectura de cabecera setentista, sino para reexaminar mejor ese monstruo grande, el colonialismo, esa violencia brutal que le hizo decir al Messier que el nazismo no fue más que la reproducción en pequeña escala de la violencia colonial. La guerra de Malvinas, digo entonces, trajo a nuestro presente la peor violencia del colonialismo, una empresa imperial que no iba a soltar ese enclave estratégico. La literatura que hace de los acontecimientos del pasado el eje de su relato va a tener, como la historia, un compromiso fuerte y al mismo tiempo sutil con la verdad. Tenemos así al militante de las novelas de la dictadura, o al cómplice, y al soldado de Malvinas, una subjetividad compleja en la cual se filtra la de ese joven anterior que llegó a la guerra pero tiene poco de militar, ni ropa, entrenamiento y una convicción enorme o nula. ¿Cómo hubiera podido la literatura de Malvinas construir con todo eso un héroe memorable? Quizá, por eso, estas novelas han encontrado una lengua y una forma de representación en la que se destaca un sistema nominativo inaudito, cierta anomia o desmesura, presencias que se dicen inentendibles, como soterráneo en la novela de Promm, situaciones narradas donde se inmiscuye el absurdo o la espera de algo difuso y a la vez inminente y diferido, como en la novela de Patricia Rato, una lengua para narrar el dolor, la pena y la muerte. Esa guerra nos dejó una literatura y también quizá se abrió camino desde ella el volver a usar la palabra patria, palabra devaluada por la apropiación de sectores políticos de derecha. De su sentido ya no éramos partícipes, era algo que no nos pertenecía y fue también recuperada del mero uso escolar, recobrando una vibración que nos incita a pensar todo otra vez. Fue esa nueva resonancia de patria, creo, la que dejó también la Guerra de Malvinas y que estuvo presente en la fiesta del Bicentenario. La literatura que hizo de la dictadura el eje del relato fue algo tardía, si pensamos que recién en 1995 aparece Villa, de Luis Guzmán, y en 1996
El fin de la historia de Liliana Hecker, o sea, casi 20 años después del golpe militar, cuando también se produce la represión mediática casi precursora del boom de la mundialización del arrepentimiento y del perdón del capitán de corbeta Silingo, que recoge en 1995 Berbisky en El vuelo y que constituye el primer reconocimiento de un oficial de la ESMA de los crímenes allí cometidos y de los vuelos de la muerte en los que él mismo había participado. Estas primeras novelas abren un abanico de problemas teóricos que no dejan de pensarse una y otra vez desde diferentes perspectivas. El complejo lugar de las víctimas y sus voces, el advenimiento de la era del testigo que se identifica cada vez más con la víctima. Testimoniar quiere decir mostrar, enseñar, ilustrar, manifestar a los otros y dar cuenta de la verdad y la estructura de sus sentimientos. Esas historias de secretos guardados porque avergüenzan, como en Un secreto para Julia, de Patricia Sagastizábal, vergüenza suscitada por no poder esconder aquello que se quiere sustraer a la mirada, porque un impulso irrefrenable de huir de uno mismo se une con una imposibilidad de evasión igualmente certera. La vergüenza, según Levinas, no deriva de la conciencia de una imperfección, sino de la imposibilidad de desolidarizarse de sí mismo, de la incapacidad de romper consigo mismo. El impulso irrefrenable de huir de uno mismo tiene su paralelo en una imposibilidad de evasión igualmente cierta. Ser entregado a lo inasumible da vergüenza, y lo inasumible llega a ser, en algunos casos, haber sobrevivido. Y la gran sorpresa de los últimos años, la aparición de otros sujetos que narran, los hijos, como en la novela de Mariana Eva Pérez, los hijos que toman la palabra para contar, entre el reproche, la pena y la pérdida, su propia historia. Si yo leo y releo el final de La casa de los conejos de Laura Alcoba, o la escena en que el doctor Villa, en la novela de Luis Guzmán, Villa, va a la tumba a despedirse de Elena, la mujer que amó y a la que le dio la inyección después de la tortura, cito la despedida: ahora me voy a dar vuelta y te voy a dar la espalda como le doy la espalda a todas las cosas que duelen y que quiero ignorar. Hasta hoy me ha dado resultado. Fin de cita. Si vuelvo a leer es porque hay allí algo que generacionalmente me interpela, como lectora me desafía, y porque indudablemente lo imperdonable es y seguirá sosteniendo la infatigable necesidad de narrar.